La fe es la ley suprema del poder mental. La fe es mucho más que un concepto abstracto o un mandato religioso. Es una fuerza viva, el puente invisible entre lo que imaginamos y lo que experimentamos. En todas las tradiciones espirituales y a lo largo de la historia, la fe ha sido el motor de los milagros y las transformaciones más extraordinarias. Los relatos sagrados nos recuerdan constantemente su poder, mostrándonos cómo figuras como Noé, Abraham, Moisés, David y Salomón encontraron en ella la fuerza para superar desafíos que parecían insuperables. Estas historias no son simples narraciones del pasado, sino un recordatorio eterno de que existe un poder infinito siempre disponible y que la fe es la llave que nos permite acceder a él. A menudo, se malinterpreta la fe como un deseo o una esperanza vaga, pero su verdadera esencia trasciende estas nociones. La fe es la certeza absoluta de que algo es real, incluso antes de que nuestros sentidos lo confirmen. Es la convicción inquebrantable de que nuestros pensamientos tienen un peso creativo, y que lo que imaginamos con claridad y creemos con firmeza inevitablemente se convierte en nuestra experiencia. Así como usted nunca duda que el agua moja, que el sol saldrá mañana o que al mezclar ciertos ingredientes obtendrá un resultado predecible, esa misma confianza puede aplicarse al poder de la mente. El pensamiento crea, el deseo atrae y la fe realiza. Este principio simple y profundo resume cómo funciona el poder de nuestra mente. Todo lo que pensamos con claridad, deseamos con intensidad y creemos con convicción se manifiesta en nuestra vida. Esta no es solo una idea inspiradora, sino una ley universal que fue proclamada hace más de 2000 años por el Maestro Jesús cuando dijo: «Pedid y recibiréis». Estas palabras describen un principio tan preciso como las leyes físicas que gobiernan el universo. Cuando pedimos desde la fe, el universo ya ha comenzado a movilizarse para cumplir ese pedido. Así como beber agua alivia inmediatamente la sed, pedir con convicción implica recibir. Sin embargo, para que este principio funcione, es necesario evitar las señales contradictorias. Nuestra mente consciente a menudo complica el proceso enviando mensajes opuestos a nuestro subconsciente, que es como un trabajador diligente pero incapaz de razonar. Sí, por ejemplo, usted afirma repetidamente que está tranquilo, pero más tarde expresa nerviosismo o preocupación, está emitiendo dos órdenes conflictivas. Esto genera confusión en el subconsciente y dificulta la manifestación del resultado deseado. El secreto para activar el poder de la fe está en actuar como si su deseo ya se hubiera cumplido. No se trata de esperar para ver si algo sucede, sino de vivir con la absoluta certeza de que ya está sucediendo. La duda es el único obstáculo en este proceso. La fe verdadera no deja espacio para el escepticismo. Es una certeza tan natural como la confianza en que el día sigue a la noche. Más allá de las creencias religiosas, la fe es una herramienta universal al alcance de todos, una conexión directa con el poder infinito que nos rodea y nos habita. Cultivar la fe es aprender a usar nuestros pensamientos como semillas de creación, nuestros deseos como motores de atracción y nuestra convicción como el suelo fértil donde todo florece. Al hacerlo, descubrimos que somos co-creadores de nuestra realidad. Porque cuando pedimos con fe, no solo estamos esperando recibir, ya hemos recibido. Cuando usted es atendido en sentido contrario. Cuando usted no obtiene lo que pide, no es porque no haya sido escuchado, siempre es atendido, ya sea de manera positiva o negativa. Esto sucede porque, cuando existen pensamientos contradictorios, la energía que usted invierte en uno de ellos predomina. Generalmente, se pone más emoción, más intensidad y más tiempo en alimentar el pensamiento negativo que en el positivo. Así, mientras dedica unos minutos al día a imaginar lo que desea, el resto del tiempo está ocupado en pensamientos de duda, temor o incredulidad que terminan por dominar. Un ejemplo claro de esto es cuando una persona afirma querer algo con todas sus fuerzas, pero en su interior mantiene la creencia de que es inútil o que eso nunca sucederá. Los pensamientos negativos tienen una forma de arraigarse profundamente, ya que suelen venir cargados de emociones intensas, lo que los hace mucho más efectivos para moldear la realidad, aunque sea en un sentido no deseado. Recuerdo el caso de una mujer afligida porque su esposo había dejado la ciudad sin informarle a dónde iba,
cortando toda comunicación. Angustiada, acudió a mí en busca de ayuda. Le sugerí que hablara mentalmente con él, visualizando claramente su imagen y pidiéndole que la llamara. «Pero no sé dónde está», respondió desconcertada. Le expliqué que para el pensamiento no existen barreras de tiempo, espacio o distancia. Aunque inicialmente le pareció extraño, aceptó intentarlo. Sin embargo, una semana después volvió a decirme que nada había pasado. Al indagar más, admitió que en el fondo no creía realmente que aquello pudiera funcionar, aunque lo deseaba intensamente. Insistí en que debía tener fe absoluta, sin lugar para la duda. 2 días después regresó emocionada. Su esposo había llamado 3 veces ese día porque no logró encontrarla en casa en los primeros intentos. Esto demostró el principio fundamental: el pensamiento crea, pero solo si se cree verdaderamente en él. Otro caso interesante fue el de una mujer que sufría ataques recurrentes. Le enseñé a repetir una oración para considerarse curada, visualizando su mente y su cuerpo funcionando en armonía y bajo el orden divino. Durante un tiempo, los ataques parecían desaparecer, pero cuando eso sucedía, ella comenzaba a preguntarse: ¿será que ya no volverán? ¿Será que estoy realmente curada? Esos pequeños pensamientos de duda eran suficientes para reactivar la programación negativa y los ataques regresaban. Jesús mismo lo expresó de manera magistral: quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Esto significa que, cuando se pide algo, no se debe volver a las imágenes de dolor, enfermedad o carencia. La clave está en fijar la mente únicamente en la imagen de la plenitud, el éxito y la realización. El subconsciente, que no juzga ni discute, responde a la energía de estas imágenes con precisión. La fe auténtica no admite titubeos. Tener fe es abrazar la certeza de que la imagen que usted sostiene en su mente se convierte en realidad física. «Sea hecho conforme a lo que crees», dijo Jesús. Por eso, al pedir, elimine cualquier resquicio de duda o temor. Vea la meta como alcanzada, el problema como resuelto, y a usted mismo como plenamente realizado. El universo reaccionará en perfecta correspondencia con esa visión. El objetivo de la fe puede ser verdadero o falso. La fe es una fuerza de creación tan poderosa que trasciende la verdad o falsedad del objeto sobre el que se enfoca. El célebre médico y alquimista Paracelsus, un visionario de su tiempo, expresó con gran claridad que el efecto de la fe no depende de la realidad objetiva de su objeto, sino de la intensidad con que ésta es dirigida. Si alguien coloca la misma fe en una estatua que en una persona viva, los resultados serán idénticos, porque no es el objeto en sí lo que genera el cambio, sino la energía y la convicción que se proyectan a través de la fe. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente y liberadora. No son los rituales, las imágenes o las palabras específicas los que tienen poder, sino la fe que depositamos en ellos. La verdadera fuente de esa fuerza es inmanente, habita en cada uno de nosotros. Es la misma fuerza divina que da forma a nuestras experiencias a través del pensamiento. Creer es aceptar un pensamiento como verdadero, independientemente de su correspondencia con la realidad externa. Esta aceptación concentra la energía del subconsciente, conectándola con el poder infinito que se manifiesta para cumplir aquello en lo que creemos. Cuando alguien piensa constantemente en su nerviosismo, activa esa realidad. Por el contrario, al creer firmemente en su tranquilidad, la mente subconsciente trabaja para materializarla. La dirección del pensamiento define los resultados, ya sea hacia un estado deseado o indeseado. Muchos casos relacionados con creencias en brujerías o maldiciones ilustran perfectamente este principio. Personas afirman que, tras recibir un trabajo negativo, su vida comenzó a desmoronarse, perdieron el empleo, enfermaron o sufrieron desgracias. Sin embargo, otras personas enfrentaron situaciones similares con pensamientos positivos y experimentaron lo opuesto: prosperidad, salud y felicidad. ¿Qué diferencia estos resultados? La respuesta está en la mente. Por ejemplo, alguien que teme un hechizo y lo interpreta como una amenaza permite que ese miedo domine su pensamiento.
En ese caso, su fe en los efectos negativos del trabajo se convierte en el catalizador que materializa dichas experiencias. Por el contrario, una persona que descarta ese temor, que visualiza la bondad en los demás o que afirma su fortaleza interior, disuelve completamente cualquier posible influencia negativa. Incluso transforma relaciones conflictivas en vínculos armoniosos, como el caso de la mujer que comenzó a desear cosas positivas para su vecina envidiosa, convirtiéndola finalmente en una amiga cercana. Estos relatos revelan que el pensamiento, respaldado por la fe, es el verdadero protagonista. La mente es una herramienta de poder inimaginable. Cuando creemos profundamente en algo, ya sea positivo o negativo, el subconsciente actúa como un sirviente incansable, cumpliendo nuestras órdenes con absoluta fidelidad. Por eso, es crucial tener claridad sobre en qué depositamos nuestra fe, porque la energía de nuestra convicción siempre encontrará una forma de manifestarse en la realidad. La fe no distingue entre verdad o falsedad del objeto que elegimos, responde únicamente a la fuerza de nuestra creencia. Este principio nos otorga una responsabilidad y un poder inmenso. Somos los arquitectos de nuestra experiencia, y la calidad de nuestras creencias determina el diseño de nuestra realidad. La invitación es clara. Utilice su fe como una herramienta consciente, cultivando pensamientos de amor, bienestar y éxito, y descubrirá que no hay límites para lo que puede lograr. Nadie puede afectarle verdaderamente, salvo usted mismo. Las influencias externas, por más temibles que parezcan, solo tienen poder si usted les otorga credibilidad. Si usted cree que algo negativo puede afectarle, esa creencia activa su mente, por ende, lo que teme tiende a manifestarse. Por el contrario, si está convencido de que es inmune a tales influencias, entonces éstas carecerán de efecto alguno sobre usted. Todo comienza y termina en su pensamiento. ¿Entiende lo que esto implica? La mente es el origen y el fin de toda experiencia. Recuerdo el caso de un hombre mayor que vino a verme. Estaba firmemente convencido de que todo lo malo en el mundo era obra del demonio. Para él, cualquier acto que se desviara del bien tenía una única explicación: la influencia demoníaca. Cuando le dije que esa idea de demonios era solo una superstición, me pidió que le explicara el concepto. Aunque escuchó atentamente, no pareció convencido. Días después, volvió, notablemente irritado, y desde lejos me lanzó un desafío. ¿Entonces usted no cree en los demonios? Depende, le respondí con calma. Lo que puedo asegurarle es que esos demonios que supuestamente habitan en la tierra para tentar y corromper a las personas no existen. Asignarles una obra así al Creador, que es puro amor y bondad, sería un contrasentido. Entonces le enviaré una banda entera de demonios y ya verá, exclamó, con la mirada llena de determinación. Sonreí con serenidad y le respondí: adelante. Mándeme todos los demonios de Santa María, de Río Grande do Sul, del Brasil y del mundo entero. Hágalo, así el resto del mundo quedará limpio. Su reacción me hizo sonreír. Sabía que sus palabras no tenían ningún efecto sobre mí, porque mi mente no daba cabida a la posibilidad de que algo así pudiera afectarme. Otra persona, más sugestionable, podría haberse angustiado y comenzado a interpretar cualquier pequeño problema como un indicio de que los demonios estaban obrando. Pero como bien decía Shakespeare, el bien y el mal no existen, es el pensamiento el que los crea. Esa es la gran verdad. Las experiencias, sean buenas o malas, están moldeadas por nuestras creencias y pensamientos. Si atribuimos poder a lo negativo encontrará la forma de manifestarse. Pero si vivimos conscientes del poder de nuestra mente, sabiendo que nada puede influirnos sin nuestro consentimiento, entonces descubrimos una libertad y una fortaleza que no puede ser quebrantada. El miedo y la superstición son cadenas creadas por el pensamiento, pero también es el pensamiento el que puede liberarnos de ellas. Al entender que todo lo que sucede en nuestra vida pasa primero por el filtro de nuestra mente, recuperamos el control. Usted no tiene que temer a lo externo, lo único que necesita vigilar es lo que permite que resida en su interior. La mujer que murió en el día predicho.
El caso de la mujer que falleció en la fecha predicha por una cartomántica es un impactante ejemplo del poder que la sugestión puede ejercer sobre la mente humana. En 1978, el programa de televisión Fantástico, de la cadena Globo, presentó esta inquietante historia que aún resuena como un recordatorio de la influencia del pensamiento y las creencias sobre nuestra realidad. Todo comenzó cuando la mujer consultó a una cartomántica que, con un aire de misterio y reserva, le anunció que algo oscuro se cernía sobre su vida. Tras su insistencia, la vidente reveló una predicción: la mujer moriría durante la primera quincena de agosto de ese año. Este vaticinio dejó una marca imborrable en su mente, pues ella ya había acudido con una predisposición a creer en las palabras de la cartomántica. En efecto, cuando llegó agosto, la mujer fue hallada sin vida junto al teléfono en su casa. Pero, ¿qué ocurrió realmente? La fuerza de la sugestión jugó un papel determinante. La revelación de la cartomántica fue recibida con tal intensidad emocional que el subconsciente de la mujer asumió esa idea como una orden que debía cumplirse. El temor y la obsesión con la predicción cargaron de energía esa imagen fatalista, y su mente, que responde fielmente a lo que creemos y sentimos, terminó materializando el desenlace. Este suceso es un claro recordatorio de lo que el célebre Émile Coué expresó: recelar de una dolencia es ocasionarla. Recelar de la muerte es ocasionarla. En otras palabras, lo que tememos profundamente puede manifestarse porque nuestra atención y emoción lo convierten en una realidad interna que busca expresarse externamente. Sin embargo, es fundamental comprender que no fue la cartomántica quien determinó el destino de la mujer, sino la propia consultante. Aunque la predicción pudiera tener algún grado de verdad en el momento en que se realizó, todos tenemos el poder inherente de redirigir nuestra vida y cambiar el curso de cualquier circunstancia, por más sombría que parezca. Cada instante nos brinda nuevas opciones, y con ellas, la posibilidad de transformar cualquier destino percibido. Este caso ilustra la importancia de tomar las riendas de nuestra existencia y no dejarnos llevar por fuerzas externas o fatalismos. Aquellos que se abandonan a la suerte o a las influencias externas son los verdaderos prisioneros de un destino que, en realidad, pueden moldear. La clave está en creer en la sabiduría infinita que reside dentro de cada uno de nosotros. Esa sabiduría, cuando es invocada y guiada por la intención consciente, nos puede conducir siempre hacia lo mejor y lo más elevado. Al ejercer nuestro poder mental, al elegir conscientemente nuestros pensamientos y emociones, nos situamos por encima de cualquier influencia negativa. En última instancia, nuestro destino no está escrito en piedra. Es una creación continua, forjada por nuestras creencias, pensamientos y decisiones. Al reconocer el poder que poseemos para dirigir nuestra vida, trascendemos las limitaciones impuestas por el miedo y las sugestiones externas, liberándonos para vivir una existencia guiada por la certeza de nuestra propia capacidad de creación y transformación. Habían predicho mi muerte. El relato sobre la predicción de mi muerte es una experiencia que ilustra cómo la convicción y la fe consciente pueden transformar cualquier situación potencialmente negativa en una vivencia enriquecedora y positiva. En agosto de 1979, recibí una invitación para participar en un Congreso Nacional de Posgrado en Filosofía, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad Federal de Santa María, en Río de Janeiro. Tras comprar los pasajes de avión y organizar mi viaje, una cartomántica, conocida por sus acertadas predicciones en el pasado, se mostró preocupada por mi seguridad. Incluso llegó a convocar a amigos para realizar un ritual de protección. Durante un almuerzo previo al viaje, me insinuó que había tenido una visión sobre un accidente en el que perdería la vida. La atmósfera estaba cargada de temor, especialmente porque la misma cartomántica había predicho con exactitud la muerte de su esposo y la de su hijo en un accidente. Sin embargo, me negué a sucumbir al miedo o a la sugestión de un destino trágico. Reflexioné profundamente y reafirmé mi creencia de que, como seres humanos, tenemos la capacidad de moldear y reescribir nuestro destino en cualquier momento. En lugar de permitir que el miedo se apoderara de mí, visualicé un viaje lleno de éxito, alegría y seguridad. Me imaginé regresando a casa sano y feliz.
Confié plenamente en mi poder interior y en la presencia infinita que actúa a través de nosotros. El resultado fue exactamente como lo había proyectado. El viaje transcurrió sin ningún incidente, y regresé a casa pleno y agradecido por la experiencia. Este episodio refuerza una verdad esencial. Nuestras vidas están influenciadas por nuestras creencias, pensamientos y emociones. Cuando dirigimos nuestra mente hacia un propósito elevado y confiamos en una guía superior, los temores y las influencias externas pierden poder sobre nosotros. La oración afirmativa, como la que repetí, la presencia infinita, que está en mí y que lo sabe todo y sobre todos, me guía y me protege, es una herramienta poderosa que conecta nuestra mente consciente con el poder divino que habita en nosotros. Esa presencia infinita, o sabiduría interna, nos guía siempre hacia caminos seguros y beneficiosos, alejándonos de cualquier tragedia o situación negativa. Si vivimos con fe y determinación, confiando en que somos guiados y protegidos, no hay fuerza externa capaz de hacernos daño. Como dice la Escritura, nadie levantará la mano contra ti para hacerte mal. Hechos 6 y 10. La lección aquí es clara. Nuestras vidas no están sujetas a predicciones ni destinos inamovibles. Somos los arquitectos de nuestro camino y, con fe, podemos superar cualquier sombra de temor o incertidumbre. No dé poder a nadie. En un verano reciente, una joven se acercó a mí, profundamente angustiada. Estaba convencida de que su enfermedad era consecuencia de un mal que alguien le había hecho. Con compasión, le expliqué algo que todos debemos recordar. Dentro de cada uno de nosotros habita un poder infinito, una fuerza que nos guía y protege constantemente. Sin embargo, cuando cedemos ese poder a otro, permitimos que esa persona tome las riendas de nuestra vida. Ella, con un gesto de incredulidad, me preguntó: ¿cómo es posible que entregue mi poder a alguien más? Le respondí: sucede cuando te dejas influenciar. Cada vez que permites que las palabras o pensamientos de otro dominen tu mente, aceptas la orden que te han dado. Y lo que tu subconsciente acepta, se convierte en realidad física. Por eso, nunca debes permitir que nadie tenga ese poder sobre ti, especialmente si puede perjudicarte. Lo que piensas, y la emoción que cargas en esos pensamientos, tiene el poder de manifestarse. Entre más intensa sea la emoción, más rápido y contundente será el resultado. Reflexiona sobre tus propias experiencias. Haz un alto y examina tu vida. Probablemente encontrarás que, en múltiples ocasiones, has otorgado poder a otros sin siquiera darte cuenta. Cuando alguien te dijo que no eras atractiva, lo creíste, y esa idea comenzó a moldear tu autoimagen. Si alguna vez escuchaste que tu cuerpo tenía defectos, asumiste esas palabras como ciertas y empezaste a verte de esa manera. Tal vez te llamaron poco inteligente o incapaz, y eso minó tu confianza en ti mismo. O tal vez alguien afirmó que eras aburrido, y sin darte cuenta, empezaste a comportarte como si realmente lo fueras. El poder de estas influencias no radica en quien las pronunció, sino en ti, al permitir que sus palabras penetraran tu mente y se asentaran en tu subconsciente. Recupera el control de tu vida. Es momento de limpiar tu mente de esas creencias limitantes. Toma el timón de tu vida, porque nadie, absolutamente nadie, te amará o cuidará mejor que tú mismo. Tú eres el único capaz de buscar lo mejor para ti, y nadie puede tomar ese control sin tu permiso. Piensa en figuras que marcaron la historia. Edison, el genio de la electricidad, fue considerado un idiota por su maestro cuando empezó la escuela, y le dijeron que nunca aprendería nada. Si Edison hubiera aceptado esa predicción, su vida habría tomado otro rumbo. Sin embargo, eligió no dejarse influenciar y, como resultado, transformó la historia de la humanidad. Otro ejemplo es Madame Chumanalink, una de las cantantes líricas más reconocidas de todos los tiempos. Cuando era joven, su profesor le dijo que nunca sería cantante, que su voz no era adecuada. Si ella hubiera creído esa opinión, tal vez nunca habría alcanzado la grandeza. Sin embargo, no permitió que esa voz ajena definiera su destino. Recuerda siempre que tú eres el dueño de tu poder,
y el momento de tomar las riendas de tu vida es ahora. No dejes que las palabras de otros, por muy cargadas de emoción que estén, alteren tu realidad. Tú eres el arquitecto de tu destino. Imagina por un momento que alguien a quien respetas y consideras experto te dice algo que parece definitivo. Un profesor, por ejemplo, escucha la voz de una joven cantante y, tras unos minutos, la interrumpe bruscamente para decirle: «Está bien, mejor vuelve a tu máquina de coser. Serás una excelente costurera, pero cantante, jamás». Ahora bien, ¿qué hubiera ocurrido si la joven hubiese aceptado esa sentencia? Si se hubiera dejado llevar por la opinión del profesor, tal vez nunca habría perseguido su sueño, tal vez nunca habría descubierto su verdadero potencial. Afortunadamente, muchos artistas y personas extraordinarias no dejaron que esas voces negativas definieran su destino. De manera similar, el célebre compositor Joaquín Rossini, el genio detrás de El Barbero de Sevilla, también se enfrentó a un obstáculo en su camino. Cuando comenzó a estudiar música, un profesor le dijo que no tenía talento para la música. Si Rossini hubiera escuchado esa predicción negativa, el mundo habría perdido algunas de las obras más brillantes de la música clásica. Pero él no se dejó llevar por esa sugerencia y siguió su propio camino. Lo que quiero que comprendas es un principio profundo y transformador. Nadie tiene el poder de perjudicarte, a no ser tú mismo. Si alguien te lanza una sugerencia negativa y tú la aceptas, no es esa persona quien te ha hecho daño, sino tú mismo, por permitir que esa sugerencia se asiente en tu mente y la hagas propia. Nunca permitas que las palabras o las opiniones de otros te definan. Mantén tu enfoque en tu poder interior, en esa sabiduría infinita que reside dentro de ti, guiándote hacia el amor, el éxito, la felicidad y la vida plena. No te dejes perturbar por las voces externas. En su lugar, confía en tu capacidad para crear tu propia realidad, para forjar tu destino y para superar cualquier limitación que te intenten imponer. La verdad es que el único límite que existe es el que tú mismo te pongas. Use la fuerza de la sugestión para vencer. En el vasto escenario de la vida, existen dos corrientes de energía que nos envuelven y nos guían, una positiva y otra negativa. Las personas que, desde su infancia, se sumergen en la corriente negativa a menudo viven una existencia llena de dificultades, insatisfacciones y frustraciones. Se sienten atrapadas en un mundo sombrío, donde sus pensamientos y palabras se cargan de amargura, desesperanza, celos y desconfianza. Estas personas ven la vida como una lucha constante, siempre mirando las dificultades como una amenaza, sin creer en su propia capacidad para superar los obstáculos. En el ámbito profesional, las personas atrapadas en esta corriente negativa tienden a evitar los riesgos y siempre se sienten inseguras, a menudo aceptando menos de lo que merecen. En las relaciones, su desconfianza predomina. Al entrar en un matrimonio, lo ven como un camino lleno de incertidumbre, anticipando que todo saldrá mal. Incluso, si han sido educados con creencias religiosas, pueden llegar a pensar que nacieron para sufrir, para redimir pecados, y que su única esperanza radica en un escaso lugar en el cielo. Si no tienen una formación religiosa, su perspectiva es aún más sombría, ya que maldicen las circunstancias y se sienten víctimas de la vida. Sin embargo, es fundamental entender que es posible transformar esta realidad a través de la reprogramación mental. La mente humana posee un poder infinito para cambiar, para reorientarse hacia el bienestar y la abundancia. Este cambio no es una mera fantasía, es una realidad que puede ser cultivada por aquellos que eligen reprogramar sus pensamientos y creencias limitantes. Por otro lado, aquellas personas que están sumergidas en la corriente positiva de la vida tienen una perspectiva completamente distinta. Desde su infancia, han sido rodeadas por un aura de amor, esperanza y seguridad interior. Crecen con la certeza de que la vida tiene mucho que ofrecerles y que, si se entregan con pasión y fe, alcanzarán el éxito en todos sus aspectos. Estas personas se sienten seguras de sí mismas, convencidas de que tienen el poder de crear su propio destino, y se sienten merecedores de todo lo bueno que la vida les pueda traer. Cuando estas personas se enfrentan a los desafíos, lo hacen con una actitud de confianza y entusiasmo. No ven la vida como un campo de batalla,
sino como una oportunidad para aprender y crecer. Saben que tienen un poder infinito dentro de sí, un poder que les permite superar cualquier obstáculo con fe y determinación. Su comunicación está llena de mensajes positivos. Hablan con confianza sobre la vida, las personas y su relación con el Creador. Sus ojos brillan con la luz de la victoria, su postura es erguida y su caminar es firme, sabiendo exactamente hacia dónde se dirigen y por qué. Así, el mundo está dividido entre estas dos energías fundamentales, la positiva y la negativa. Entre ellas, existen muchos que fluctúan entre los dos polos, más o menos atrapados en uno u otro. La clave está en saber que, independientemente de la corriente en la que te encuentres hoy, tienes el poder de cambiar tu rumbo. Con una reprogramación consciente de tus pensamientos, creencias y emociones, puedes decidir que tu vida estará llena de éxito, alegría y prosperidad. La fuerza de la sugestión, dirigida de manera positiva, puede convertirse en una herramienta poderosa para transformar tu vida y alcanzar lo que realmente deseas. Emile Coué, un pionero en el campo de la autosugestión, afirmó que el hombre es aquello que piensa. Esta poderosa declaración refleja la profunda influencia que nuestros pensamientos tienen sobre nuestra realidad. Desde el momento en que despertamos, estamos expuestos a una avalancha de estímulos, noticias en la radio, titulares en los periódicos, conversaciones con otras personas, imágenes en las pantallas y un sinfín de mensajes que nos llegan a través de nuestros sentidos. Todos estos factores, conscientes o no, afectan nuestra mente y moldean nuestros pensamientos. La sugestión, ya sea positiva o negativa, tiene una fuerza tremenda en nuestra programación mental. Nos impacta con más poder del que imaginamos, guiando nuestra perspectiva, nuestras emociones y, finalmente, nuestras acciones. A través de la autosugestión positiva, podemos reprogramar nuestra mente y dirigirla hacia lo que realmente deseamos en nuestra vida. Esta capacidad de influir en el subconsciente es un don que reside en cada uno de nosotros, porque el subconsciente es el vehículo de la sabiduría y el poder infinito. Al canalizar esta energía de manera adecuada, podemos crear la vida que anhelamos. Cuando experimentamos dolor, como un dolor de cabeza, la autosugestión puede ser una herramienta sorprendentemente efectiva. Si uno se repite a sí mismo con convicción que está saludable, que la cabeza está liviana y libre de tensión, el subconsciente acepta esta afirmación como una realidad, y el dolor puede desvanecerse. Un ejemplo notable de esta técnica es el caso de una niña que, tras ser aquejada por un fuerte dolor de cabeza, se sentó en una silla cómoda, cerró los ojos y, tranquilamente, comenzó a repetir: «Está pasando, está pasando, está pasando». En pocos minutos, el dolor desapareció por completo, un claro testimonio de la poderosa capacidad de la sugestión. La sugestión, ya sea positiva o negativa, tiene el poder de transformar nuestra experiencia de la vida. Es como un interruptor que activa el potencial del subconsciente. Si uno es hipnotizado y se le sugiere una sensación de calor extremo, a pesar de que el ambiente sea frío, su cuerpo reaccionará como si estuviera en pleno verano, sin reconocer la realidad, solo respondiendo a lo que se le ha dicho. El subconsciente no percibe la diferencia entre lo real y lo sugerido, solo actúa según las instrucciones que recibe. Este poder de la sugestión es algo que experimentamos a diario. Si dices a alguien, por ejemplo, «Qué pálido estás, te veo mal», es muy probable que esa persona se sienta incómoda y hasta enferma, tal es la fuerza que tiene la sugestión sobre nuestra mente. Por el contrario, si le dices a alguien «Qué bien te ves hoy, estás radiante», esa persona probablemente se sienta más segura de sí misma, e incluso su actitud y energía cambiarán positivamente. La vida misma está tejida por una red de sugestiones, y nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea se forman y se alimentan de estas sugerencias. Pueden ser de naturaleza positiva, que nos impulsen hacia el bienestar, o negativas, que nos mantengan atrapados en la queja, el miedo o la inseguridad. Sin embargo, nosotros somos los encargados de decidir qué tipo de sugestión permitimos que guíe nuestra vida. El método propuesto por Emile Coué para aprovechar el poder de la autosugestión es simple, pero extremadamente efectivo. Él recomendaba que una persona repitiera:
al menos 20 veces al día, la siguiente frase: todos los días, desde todos los puntos de vista, voy yendo cada vez mejor y mejor en todos los sentidos. Esta afirmación debe ser hecha con sinceridad, con los ojos cerrados, en un estado de relajación, como una especie de mantra o letanía. Al repetirla, la persona debe escucharse a sí misma, sintiendo cada palabra con convicción. Los momentos más adecuados para realizar este ejercicio son, por un lado, justo antes de dormir, cuando la mente está en un estado de relajación, y por otro, al despertar por la mañana, cuando todavía estamos en un estado de semisomnolencia, lo que facilita la receptividad del subconsciente. Este ritual, aunque sencillo, puede tener efectos profundos en la transformación de la realidad de una persona, ya que al alinear el pensamiento consciente con el subconsciente, se abren puertas hacia una vida más saludable, más exitosa y más plena. La frase propuesta por Émile Coué, todos los días, desde todos los puntos de vista, voy yendo cada vez mejor y mejor en todos los sentidos, encierra una clave poderosa para transformar nuestra vida. Esta sugestión, repetida de manera constante en momentos estratégicos, tiene el potencial de generar cambios profundos. Coué, tras años de investigación y práctica en el campo de la mente humana, llegó a conclusiones sorprendentes y profundamente reveladoras que nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras creencias y pensamientos crean nuestra realidad. Una de sus observaciones más importantes es que cuando la voluntad y la imaginación entran en conflicto, es siempre la imaginación la que prevalece. Este principio destaca el inmenso poder de nuestra mente creativa sobre nuestras intenciones conscientes. La voluntad puede desear algo con firmeza, pero si la imaginación va en una dirección diferente, es la imaginación la que dirigirá el curso de los acontecimientos. Si lo que imaginamos contradice lo que queremos, la mente subconsciente, que opera principalmente a través de imágenes y sensaciones, seguirá esa imagen de forma más efectiva que la intención consciente. Coué también reveló una verdad extraordinaria. Cuando la voluntad y la imaginación están alineadas, su poder se multiplica. Esta es una clave esencial. Cuando tu voluntad consciente y tus imágenes mentales son consistentes, la energía creada por la mente es infinitamente más fuerte. En lugar de estar en conflicto con tus deseos, comienzas a visualizar con claridad lo que quieres lograr, y esa visualización se convierte en una poderosa fuerza de atracción. La imaginación, entonces, no es solo una herramienta creativa, sino una fuerza con la capacidad de moldear la realidad. Si piensas constantemente en el fracaso o en los problemas, lo más probable es que eso se convierta en tu experiencia. Pero si logras visualizar el éxito, la salud y la felicidad, esas imágenes guiarán tus decisiones y acciones, creando las circunstancias necesarias para que esos deseos se materialicen. La imaginación no solo acompaña la voluntad, la dirige y la fortalece. Para ilustrar el poder de la sugestión, hay una anécdota interesante que refleja cómo la mente puede ser influenciada por lo que creemos y lo que imaginamos. En un aula, un estudiante levantó la mano y pidió permiso para ir a beber agua. La profesora, en tono firme, le negó la solicitud, diciéndole que debía haber bebido antes de la clase. Poco después, el estudiante volvió a pedir el mismo favor, insistiendo en su sed insoportable. La profesora, algo irritada, le sugirió que pensara que tenía frío, y que eso haría que la sed desapareciera. A los pocos minutos, el estudiante volvió a preguntar, esta vez pidiendo una manta, convencido de que, efectivamente, tenía frío. Aunque esta historia podría parecer cómica, refleja un principio importante. La sugestión puede ser tan poderosa que transforma la realidad percibida. En este caso, la sugestión de que tenía frío, aunque no era real, fue suficiente para que el estudiante cambiara de pensamiento y, en consecuencia, de percepción. Esta anécdota es un claro ejemplo de cómo la mente puede ser influenciada por las palabras y pensamientos, creando una experiencia completamente nueva. Lo que nos enseña todo esto es que la mente humana tiene una capacidad asombrosa para ser reprogramada a través de la sugestión, ya sea positiva o negativa. Las palabras y pensamientos que alimentamos en nuestra mente influyen profundamente en cómo vivimos, lo que experimentamos y, finalmente, lo que conseguimos. Si utilizamos la imaginación y la sugestión de manera consciente,
podemos dirigir nuestra vida hacia un destino más satisfactorio y pleno.